Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. En esta ocasión tenemos al doctor Antonio Brito Vázquez, quien nos va a ayudar con el tema de los contratos de trabajo, terminación y liquidaciones. Bienvenido, doctor, cuando usted desee, por favor. Y tenemos igual con nosotros a nuestro presidente del movimiento, Pedro José Freire, quien nos va a ayudar igual con la bienvenida. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Marlon, muchísimas gracias. Buenas noches, legionarios, a todos los que se integran por primera vez. Bienvenidos a la Escuela de Formación. Esta noche tengo el gusto realmente de presentarles a un profesional que tiene un largo tiempo y experiencia en estos temas. Antonio Brito, además de un querido amigo de nosotros, conocí a Antonio a través de la Yomara y un amigo en común que también es político, al cual no le voy a hacer propaganda porque no es parte del movimiento, pero conocido por mucha gente por su talento, por su lealtad profesional y su excelente forma de ser. Antonio, quiero agradecerte mucho de inicio por estar presente, por compartir tus conocimientos con nosotros hoy en materia laboral. Un asunto que de hecho todos, desde el sector público y desde el sector privado y en todos los ámbitos de la vida deberíamos conocer como un insumo básico. El día de hoy vamos a hablar de detalles puntuales alrededor de la relación laboral, incluyendo la forma de las liquidaciones, si no me equivoco. Pero Antonio ya nos va a decir en detalle lo que corresponde el día de hoy. Le veo que Yomar está a la distancia ahí también con Fidel. Les mando un abrazo. Gracias por estar activos el día de hoy, esta tarde. Hola, he estado, y tengo que decirlo, un poquito desconectado y de hecho voy a conectarme intermitentemente al taller del día de hoy porque es cumpleaños de mi hijo mayor, del Pedro, que se va mañana de vuelta a los Estados Unidos. Creo que no lo voy a ver en el próximo año. Así que voy justo ahorita, se le ocurrió a la abuelita soplar las velas en un momento, pues les digo, voy a estar entrando y saliendo de la reunión. Pero eso sí, para las preguntas después de un rato, estar ahí porque soy, como muchos, aunque soy un abogado, ignorante de muchos de los detalles del manejo de la relación laboral en la entrada y en la salida. Así que, Antonio, bienvenido, gracias en nombre del movimiento y de cada uno de los que estamos aquí por el conocimiento que gentilmente vas a compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Excelente. Muchas gracias, Pedro, la bienvenida y la presentación. De igual manera, Marlon, Yomara, muchas gracias por esta invitación. Para mí es más importante, obviamente, poder compartir con ustedes estos espacios en los que espero pues poder compartir la materia laboral, el eje de mi ejercicio profesional, además de lo laboral, la seguridad social, la seguridad y salud. Y pues esta noche he atendido esta cordial invitación, obviamente con todo gusto para poder entrar en lo que nos compete el día de hoy. Ya en materia un poco entrando en, no sé cuál va a ser la dinámica, yo voy a hacer una exposición respecto al tema planteado. En todo caso, si es que alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues por favor la vamos planteando para ir también atendiendo esas inquietudes. Un poco para entrar en contexto del tema de hoy, debemos establecer el hecho de que el Código de Trabajo tiene nueve formas de terminación de la relación laboral, más el despido intempestivo. ¿Por qué el despido intempestivo no está dentro de la conceptualización del artículo 169 del Código de Trabajo? Porque siempre el despido intempestivo es un hecho ilegal. Y al ser un hecho ilegal, tiene establecido una sanción que está claramente determinada en el Código de Trabajo. Estas nueve formas de terminación de la relación laboral más el despido intempestivo, pues obviamente hacen que un empleador tenga que observar al momento de terminar la relación laboral o buscar la forma de terminación de la relación laboral, pues necesariamente atienda a una de estas formas de terminación de la relación laboral. Cada una tiene su efecto, cada una tiene su procedimiento claramente establecido. Tal vez dentro de todas, y podemos ir enunciando, empezando por la primera,
la conclusión del periodo de labor, la segunda, el acuerdo de las partes. Generalmente cuando nos ubicamos nosotros en lo que es el acuerdo de las partes, necesariamente tenemos que hablar de lo que es la renuncia, que generalmente operativiza el acuerdo de las partes. La renuncia como tal no termina la relación laboral. Muchas veces nosotros entendemos o nos confundimos y entregamos una renuncia muchas veces a la recepcionista, muchas veces dejamos la renuncia en el escritorio de nuestro jefe, de nuestro supervisor, pero en sí la renuncia como tal no termina la relación laboral. Esa renuncia tiene que ser aceptada y una vez que es aceptada, se configura el acuerdo de las partes, que es la forma de terminación de la relación laboral. Eso es importante porque muchas veces, como les menciono, se confunde este tema de la renuncia y pensamos que por presentarla o hoy la tecnología nos ayuda, pensamos muchas veces que por enviarla vía correo electrónico, inclusive ahora tenemos esta mensajería telefónica, muchas veces pensamos que porque enviamos de esa manera, pues obviamente estamos dando por terminada la relación laboral. Puede ser un error porque si es que esa renuncia no es aceptada por el empleador, estaremos y no regresamos a trabajar o dejamos nuestro sitio de trabajo, estamos incurriendo en un abandono de trabajo, que es otra forma de terminación de la relación laboral por medio de un visto bueno. De ahí que es importante que cuando nosotros queramos dar por terminada la relación laboral y presentemos una renuncia, pues nos preocupemos en que esa renuncia sea aceptada para que se configure el acuerdo de las partes. Otra forma de terminación de la relación laboral es la muerte del trabajador, la muerte del empleador, y luego tenemos los casos de visto bueno. Los casos de visto bueno que están claramente determinados tanto para el trabajador como para el empleador. Nosotros tenemos dentro del Código de Trabajo el artículo 172, donde están establecidas las causales de terminación por visto bueno para el empleador, y en el 173 las causales de visto bueno para el trabajador. ¿Cómo funciona este tema? Cuando un empleado comete una falta o el empleador comete una falta que puede ser sancionada de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Trabajo, presenta una petición de terminación por medio de visto bueno ante un inspector del trabajo. El inspector del trabajo inicia una investigación y luego de esa investigación determina si es que quien aduce haber sido, quien aduce que se infringió una norma que está establecida en el Código de Trabajo, pues el inspector del trabajo va a emitir una resolución dando por terminada la relación de trabajo si es que es el empleador el que inició la acción de visto bueno, o de rechazando y continuando con la relación laboral si es que es el trabajador el que interpuso la acción de visto bueno. El efecto en esto es que si es que el empleado es el que pone la acción de visto bueno y esa acción de visto bueno es aceptada por el inspector del trabajo, se genera una obligación del empleador en indemnizar con la figura de despido intempestivo. No es que propiamente sea un despido intempestivo, pero acarrea el pago de la indemnización que corresponde a un despido intempestivo. En cambio, si es que es el empleador el que pone la acción de visto bueno y demuestra obviamente la causal que alega para el visto bueno, entonces la relación laboral termina y solamente tiene que cancelarse los proporcionales de 13ª, 14ª remuneración y las vacaciones que el trabajador no haya gozado. Entonces ahí vemos la diferencia entre la petición que sea propuesta por el empleador o la petición que sea puesta por el trabajador, que es el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo. Finalmente tenemos como otra forma de terminación de la relación laboral el desahucio. Hablo de las que están establecidas en el Código de Trabajo como terminación de la relación laboral, el tema del desahucio, que es la petición que realiza el empleado para dar por terminada la relación de trabajo. A partir del año 2015, el desahucio se reserva únicamente para el empleado, porque cuando en el año 2015 se eliminó la figura del contrato a plazo fijo, pues obviamente se eliminó también la posibilidad de que sea el empleador el que desahucie el contrato. Actualmente solamente se prevé esta posibilidad para el empleado. ¿Cuál es la diferencia entre un desahucio y una renuncia?
Como les mencionaba, la renuncia para que termine la relación laboral tiene que ser aceptada. Si es aceptada, termina la relación laboral por acuerdo de las partes. En cambio, el desahucio, o al desahucio más bien, el empleador no puede oponerse, pero el trabajador tendrá que quedarse trabajando 15 días y luego de eso termina de pleno derecho la relación laboral. Muchas veces cuando los trabajadores presentan una renuncia y el empleador no la acepta, inmediatamente el trabajador presenta una petición de desahucio, porque a esa petición de desahucio el empleador no puede oponerse, no necesita que sea aceptada, simplemente tiene que ser notificada, pero como les comento, tendrá que pasar 15 días para que la relación laboral termine. ¿Qué es lo que ha sucedido con el tema también de renuncia y desahucio y por qué se confunden muchas veces las figuras? Porque a partir del año 2015 también la bonificación que se pagaba antes o se reservaba solamente para el desahucio, actualmente se paga también para la terminación de la relación laboral por acuerdo de partes. Es decir, que cuando yo presento una renuncia y esa renuncia es aceptada, me tienen que pagar la bonificación por desahucio. Por eso es que muchas veces se confunden a las dos figuras, pero cada una sigue siendo una forma distinta de terminación de la relación laboral, aunque coinciden legalmente en el pago de la bonificación por desahucio. Y como les mencionaba de inicio, aparte de estas 9 formas de terminación de la relación laboral, tenemos al despido intempestivo. ¿Qué es el despido intempestivo? Es la decisión unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral. Pero muchas veces sucede que el empleado aduce que fue despedido intempestivamente y tiene que demostrarlo. Muchas veces la prueba con la cual una persona demuestra que existió despido intempestivo es bastante compleja y de hecho puede ser rechazado en una demanda ante un juez. Es bastante complejo demostrar un despido intempestivo, salvo que obviamente se tenga una prueba fehaciente. Hay muchas empresas que son muy formales y sobre todo conscientes en el hecho de la separación de su trabajador. Entonces le entregan una carta formal donde les dicen que agradecen los servicios y que la relación laboral termina de manera unilateral, incluyendo, ya depende un poco la redacción del comunicado, incluyendo el hecho de que se va a cancelar la indemnización que corresponde. Pero existe asimismo algunos otros empleadores que muchas veces deciden separar a sus trabajadores, pero sin entregar ninguna comunicación. Entonces ahí se vuelve un poco complejo porque al trabajador le corresponde demostrar que fue despedido intempestivamente y como les comento, eso muchas veces es muy complejo hacerlo ante un juez del trabajo. En sí, estas son las formas de terminación de la relación laboral, que es lo que nos ocupa hoy. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna inquietud. ¿Qué más les puedo mencionar respecto a este tema? La liquidación obviamente depende también de la forma en la que termina la relación laboral. Por ejemplo, cuando termina la relación laboral por acuerdo de las partes, la liquidación incluye el pago de la 13ª, 14ª remuneración, las vacaciones no gozadas y la bonificación de desahucio, como les mencionaba anteriormente, que a partir del año 2015 se estableció también para la terminación por acuerdo de las partes. Por ejemplo, y ayer tenía una consulta, doy clases de derecho laboral y justamente ayer estábamos en un diplomado y alguien me hacía una pregunta de que por qué cuando fallece el trabajador no se le paga el desahucio. Y obviamente eso ya es un tema que está establecido así en el Código de Trabajo. Nosotros tenemos un Código del Trabajo de 1938 y no ha tenido una modificación en este aspecto. Entonces, por ejemplo, cuando fallece el trabajador, la liquidación es muy básica, es muy mínima, porque solamente se tiene que cancelar los proporcionales de décimas remuneraciones y las vacaciones no gozadas. No se paga la bonificación por desahucio y no se paga la indemnización por despido intempestivo. Entonces, eso muchas veces hace que los familiares, los familiares del fallecido, pues obviamente muestren su insatisfacción porque reciben una liquidación que muchas veces puede ser muy irrisoria. Y entendamos que un trabajador, bajo las reglas actuales, por ejemplo, mensualiza su 13ª remuneración, mensualiza su 14ª remuneración y no tiene vacaciones, entonces prácticamente no recibe liquidación. Pedro, me Tenemos parece que... una pregunta, doctor.
Sí, por Justamente favor. tenemos una pregunta, Pedro José, que levantó la mano. Gracias, Marlon. De hecho, sí, Antonio, como te anticipaba, yo tengo, de hecho, preguntas. Para mí, el tema de la liquidación plantea un montón de preguntas. Me ha tocado ser empleador varias veces y al final nunca he acabado de entender claramente, así como has explicado el día de hoy, qué es lo que toca. Pero hace algunas semanas de hecho, no era un caso mío, pero conocí de una familia que en donde tenían varios empleados, estaban haciendo liquidaciones de varios empleados y durante el trayecto de las liquidaciones murió el padre, que era el empleador. Entonces, unos empleados se quedaron con las liquidaciones hechas sin pagar y otros, básicamente, se quedaron con el empleador difunto. Entonces tenían dos sets de empleados, los que habían llegado a acordar una liquidación y los que básicamente se les murió el empleador en el trayecto. Y se quedaron en ese punto. ¿Cómo se tratan esas liquidaciones en esas circunstancias en donde básicamente el empleador se murió o sea, en ambas circunstancias sin acabar de pagar? En las unas con la liquidación acordada y las otras simplemente se quedó con la relación vigente al instante de morir, aunque la voluntad era terminar con esos empleados. ¿Qué pasa ahí? Gracias, Pedro, la pregunta. Una de las formas de terminación, como habíamos mencionado antes, es la muerte del empleador. Pero, ¿qué nos dice el Código de Trabajo? Dice la muerte del trabajador, del empleador, perdón, siempre y cuando no exista alguien que continúe con el negocio. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, quiénes son los accionistas de esa empresa. Si es que es un empleador, una sola persona natural, tenemos que ver si es que alguien se hace cargo del negocio, porque también las personas pueden perseguir la liquidación de lo que ha quedado del negocio. Si es que es una persona jurídica, pues obviamente puede tener bienes o puede tener sus accionistas y con ellos puedes entender el tema de la liquidación. Si es que es una persona natural, está el negocio ahí o está el taller o está la empresa que tenía la persona que fallece y obviamente, aunque con un trámite un poco más complejo, se puede llegar a cobrar esas liquidaciones. Inclusive, los créditos que se le deben al trabajador son privilegiados sobre cualquier otra deuda que tenga, porque si es que el empleador que fallece tiene sea persona jurídica o sea persona natural, puede tener tal vez otras acreencias. Entonces, el trabajador participa de manera privilegiada. En primer lugar, es un crédito privilegiado de primera clase para cobrar eso. Solamente que el cobro obviamente va a ser un poco más complejo, pero sí puede hacerlo. Pregunta solo para rematar ahí. En tiempo para esos trabajadores, digamos así, los que se quedaron sin acta, obviamente para ellos va a ser más difícil porque la intención inequívoca en ambos, en ese caso, inclusive, digamos, de los que no acabaron de firmar, sucedió la muerte en la mitad, a medio camino, para ellos va a ser más difícil porque debería suceder primero, digamos así, la posesión efectiva y todos los demás trámites asociados a la muerte en este caso, de hecho, el contratante, en este caso el patrono, era persona natural. Tienen que hacer primero el trámite sucesorio, digamos, para poder volver a estar en la condición de terminar lo laboral, ¿correcto? Claro, inclusive los deudos podrían, ya en el tema hereditario, podrían analizar la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia o aceptar con beneficio de inventario. También un poco para desentenderse de esos pagos que sí tendrían que hacer. Entonces, del trabajador, lo que le correspondería primero es ver cuál es la situación jurídica del patrimonio que ha dejado el causante y de acuerdo a eso, pues ver la manera de cobrar. Puede ser que efectivamente se quede sin la forma de cobrar, pero obviamente sí tendría que agotar la fase legal para determinar todos estos aspectos, el repudio tal vez de la herencia o el beneficio de inventario, que ya son reglas sucesorias, para poder analizar el cobro de estas liquidaciones. Y solo para un remate adicional del tema, entre todos los haberes que tienen derecho a recibir los trabajadores, obviamente también están, digamos así, las porciones que corresponden a los aportes de la seguridad social. La seguridad Uh -huh. social se convierte también en un acreedor digamos así, de los herederos.
¿o no? Efectivamente, y ahí tenemos una diferencia. Por ejemplo, las obligaciones desde el punto de vista laboral prescriben en 3 años a partir de la terminación de la relación laboral. En la seguridad social no existe la prescripción. 3 años, ¿sí? Desde que Son termina la tres relación años laboral, el trabajador podría reclamar, a los herederos, digamos, ¿sí? o al empleador en general. Pero la Efectivamente, seguridad social podría reclamar efectivamente. para siempre. La seguridad social es imprescriptible el derecho que tiene para reclamar y muchas veces sucede que un trabajador, una empresa, por ejemplo, que tiene 20, 30 años de existencia, les llega el cobro por una responsabilidad patronal de hace 10 años, de hace 8 años, por la atención de un trabajador que se hizo atender en el 2010, justo el mes que el empleador pagó con retraso el IES. Eso es bastante común. Es justamente porque ahí no existe la prescripción. Entonces el IES sí podría perseguir, bajo las mismas reglas obviamente de lo que es la sucesión, podría perseguir el cobro también. Muchísimas gracias, Antonio. No, con todo gusto, Pedro. Si tenemos alguna inquietud adicional. Aprovechen, de hecho, si alguno de ustedes, y de hecho es más común de lo que uno imagina durante el periodo de pandemia, muchas personas, sea que han sido empleadores o son empleados, efectivamente han tenido conflictividad laboral. Pregunten tranquilos, ahí está Rocío. Justamente ahí está Rocío. Gracias, buenas noches con todos y felicidades, gracias al expositor. Una inquietud, tengo el caso de muy cercano, se trata de una hermana, trabajó en la institución privada durante 17 años, su experiencia prácticamente es nítido, no que sea mi hermana, pero es nítido y lamentablemente por celos de algunas personas tuvieron esto, trataron de buscar el trabajo y pues decidieron y se hicieron muchas y consiguieron o le Rocío dieron, no está sé cómo es inestable. el término. Rocío, Espérate, Rocío, un segundo, Rocío, está no sé, inestable un poco tu internet. sí, Puedes pensé que era hablar a mí un tal vez, poco, pero sí. tienes que cambiarte un Rocío, poco de ahí le Está, lugar escucho y darle mejor. un poco más de espacio con la pregunta porque está inestable tu internet, Rocío. está ahí. Se Ahí pruébalo. decía que en la institución, y justamente es en la institución bancaria, se hicieron los grupos y trataron de ver cómo le daban el visto bueno, y pues la mandaron de la institución luego de 17 años con un expediente prácticamente la mandaron con visto bueno y no le dieron ninguna liquidación ni cosa por el estilo. Esto fue, me parece que ya es algún tiempo. Y la verdad es que ella se da por vencida para realizar este trámite porque algunas personas pues dicen que, disculpen la expresión lo que voy a decir, recién hace poquito una abogada le ha dicho, ¿sabes qué? Más caro va a salir el caldo y ustedes ya saben lo demás. Entonces es lamentable que esto pase y a ver si es que hay cómo hacer algún proceso para que le den la liquidación, lo que le corresponde. Inclusive, como ella aportaba, ha tenido que pedir unos como bonos, alguna cosa de la institución bancaria y eso ella no ha sabido. Recién ahorita se entera. Muchas gracias y disculpen. A ver, Rocío, entendí a pesar de los problemas de Internet, que son estas vicisitudes que tenemos ahora en la nueva modernidad, pero no hay problema, entendí la inquietud. A ver, como le mencionaba hace un momento,
Una de las causales de terminación de la relación laboral es el visto bueno. Yo entiendo que esta institución financiera presentó una petición de visto bueno en contra de su trabajador. Tuvo una resolución favorable y por ende terminó la relación laboral. Lo que le mencionaba hace un momento es, y justamente lo que usted acaba de mencionar, la liquidación por... Entonces, eso hace que la liquidación sea muy pequeña. Sin embargo, en lo que corresponde al visto bueno como tal, esta acción puede ser impugnada ante un juez del trabajo, donde que para un juez del trabajo el trámite de visto bueno solamente es un informe. Entonces el juez va a coger de cero nuevamente todo y puede ser que en una sentencia de impugnación de ese visto bueno el juez diga no, el inspector del trabajo no tuvo la razón y por ende se revoca esa resolución y el empleador tiene que indemnizarle al trabajador. Puede suceder eso, pero obviamente mediante una acción ante un juez del trabajo. Ya en fase judicial, pues obviamente tenemos tres instancias, una constitucional, el juez de trabajo, la Corte Provincial y la Corte Nacional. Entonces, muchas veces se tiene también la posibilidad de impugnar esa decisión para que sea una autoridad jerárquica superior, además de fase judicial, que es la que pueda resolver nuevamente el caso. Ahora, también podría decir, efectivamente, el visto no estuvo correctamente concedido, pero eso, como le reitero, es una actuación independiente de lo que hizo el inspector del trabajo. El juez toma de cero el caso, las partes tienen que probar nuevamente todo lo que en su momento probaron y ahí puede, en todo caso, existir alguna diferencia y tener una resolución diferente. Sin embargo, y tomando un poco la respuesta anterior, tenemos una prescripción, tenemos 3 años para presentar esta impugnación al visto bueno. Si es que no lo hemos hecho dentro de este periodo, la acción está prescrita. Si nosotros presentamos la demanda de impugnación al visto bueno y en este caso la institución financiera se excepciona con la prescripción, pues hasta ahí llegaremos. Tenemos otra pregunta por ahí, está levantado la mano Rhodes. Buenas tardes, buenas noches, disculpe. Una pregunta. En el caso de mi papá, a él lo despidieron porque tenía 53 años en su trabajo. Él era guardia de seguridad en ese entonces. Trabajó para esa empresa 7 años. Cuando lo despidieron, él no firmó su renuncia porque le querían hacer firmar como que él estaba renunciando. Entonces, frente al Ministerio de Trabajo, presentaron como que él había firmado la renuncia, falsificando su firma. Porque encima no lo liquidaron, ¿no? Y le quedaron debiendo el último mes. Cuando mi papá se dio cuenta, o sea, porque ya no le querían cancelar, le dijeron que como había firmado la renuncia, él ya no tenía beneficios, esto, lo otro, él fue y puso la denuncia frente al Ministerio de Trabajo. Se citó al dueño de esta empresa en 2 ocasiones. Él no se presentó en ninguna de las 2 ocasiones. Se presentó pruebas de la falsificación de la firma, porque encima la firma ni siquiera era la misma firma que hacía mi papá en la cédula. Y en la tercera vez, que se supone debían haberle vuelto a citar a este señor, simple y sencillamente descartaron el caso. Y un agente de ahí del Ministerio de Trabajo le indicó que tenía que empezar el trámite desde cero porque ya se había descartado el caso y ellos no podían hacer absolutamente nada. Entonces él quedó con las manos atadas y no pudo hacer absolutamente nada. A pesar de que desde el momento en que el jefe o ex jefe falsificó su firma, eso es un delito grave. Pero como en este país manda el que tiene plata, ¿no? Entonces, referente a esto, ¿qué se podría hacer? A ver, Rose, gracias por la pregunta.
no digamos errores, tal vez una equivocación que tenemos muchas veces es dirigir las acciones de manera equivocada. Si es que nosotros tenemos ya un caso, como usted comenta, la autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo por medio de un inspector del trabajo, primero no tiene la facultad para determinar si existe o no una falsificación. Solamente puede hacer un control respecto al cumplimiento, pero si es que le presentan un rol firmado, el inspector obviamente tiene que dar la credibilidad respecto a ese documento. Si es que existe alguna oposición de su parte, tenía que establecerse por medio de una acción penal o dentro de un juicio de trabajo ya en fase judicial, demandarle a este empleador y dentro de ese juicio laboral pedirle al juez que se determine un peritaje respecto a la firma, porque el juez de trabajo sí tiene la facultad, el momento que evidencia que existe una infracción de carácter penal, de enviar los autos, es decir, el expediente, el caso, enviar a conocimiento de un fiscal para que se inicie un enjuiciamiento penal. Entonces, obviamente, se equivocó lamentablemente el camino. Yo entiendo muchas veces se confía en el Ministerio de Trabajo, pero ese ya no era el camino. Además, si es que efectivamente no se canceló la última remuneración y se determina que existe una falsificación, además del hecho grave, que es la acción penal por la falsificación, tendrían que haberle cancelado esa remuneración con el triple de recargo, porque esa es la sanción que establece el 94 del Código de Trabajo. Si es que a usted le deben $200 por remuneración y no le pagan, esos $200 se transforman en $800, que es la sanción que se tiene, que es del triple de recargo. Entonces, pero eso ya en fase judicial, no ante un inspector del trabajo. Entonces, eso tenemos que analizar tanto la acción penal o dentro del proceso judicial laboral, hacer que el juez determine que ha habido una infracción penal y sea él quien determine el envío del expediente a conocimiento de un fiscal. Disculpe, entonces él no tenía que haber denunciado al Ministerio de Trabajo el caso que le sucedió, o sea, porque eso fue lo que él hizo. Incluso en el Ministerio de Trabajo, cuando empezó todo el asunto, le pedían al empleador que envíe los papeles originales del rol de pago y de la renuncia que él supuestamente había firmado. Y el señor demoró mucho tiempo en enviar los papeles. Estamos hablando de meses. Cuando por fin envió y se resolvió de que realmente la firma ahí no era la firma de mi papá, ahí fue cuando ya pasaron a otras instancias y entonces le decían a este señor que tenía que acercarse, ¿no? Y fueron las notificaciones y todo lo demás. Estamos hablando que esto pasó más o menos un año enterito entre que iba, venía, papel pedía, papel entregaba, que tanto para el abogado, que tanto para acá, que el señor no contesta, que lleve el papel. El señor incluso se negaba a recibir las citaciones. Y aún así, pues pasó el tiempo y le dijeron, no, ya, lo siento mucho, no se puede hacer nada, pasó mucho tiempo. Vuelve a empezar desde el principio. Un poco. A ver, uno de los problemas que lamentablemente tiene nuestra administración de justicia es el tiempo. Cuando nosotros entramos en un litigio, tenemos que ser muy claros en que uno de los aspectos que juega en contra es el tiempo. Muchas veces por la carga procesal, muchas veces por la desidia, el caminportismo de la autoridad, uno tiene que estar atrás insistiendo, uno tiene que estar yendo a averiguar, pero en sí los procesos toman tiempo. Entonces, cuando entramos en litigio, por ejemplo, cuando yo converso con los clientes, uno de los aspectos que principalmente abordo es el tema del tiempo. Y reitero, esto no les digo al cliente, esto no vamos a tener en 3 o 4 meses. O sea, esto toma un poco de tiempo, más aún con la demora que hemos tenido por el tema de pandemia, donde todos los procesos que anteriormente no estaban resueltos se han retrasado, además de todos los que se han presentado y los procesos demoran. Este tema de pandemia los ha demorado aún más, pero hay que insistir, hay que persistir sobre todo en estos aspectos
hasta que, como comúnmente se dice, pues se haga justicia robusta. Bueno, entonces una última pregunta. Esto pasó antes de pandemia. Estamos hablando en el 2017, finales de 2018, justamente antes de que nos encerraran. Después de todo ese asunto, ¿qué tiempo tiene él para volver a presentar el caso, poniéndolo por la otra vía, como usted explica? ¿Y qué tan seguro es de que realmente, o sea, ya estando todo demostrado, él pueda ganar algo? Porque también estamos hablando de que Ecuador es un país en donde, como vuelvo y repito, el que tiene plata manda, ¿no? Entonces, mi papá no va a tener el dinero para pagarle al abogado más de lo que le paga el mismo demandado, solamente para que no presente, o para que no haga, o para que no salga. Es que ese es el problema en la justicia ecuatoriana, de que aquí el que tiene plata es el que manda, no el que, ¿cómo le explico? No el que se vio afectado por el delito, no, el que paga, el que manda, es el que cometió el delito, porque si el que cometió el delito tuvo plata para pagarle al juez, para pagarle al abogado que le defiende a él y para pagarle al abogado que defiende al otro, entonces ese es el que gana. Por más que haya cometido el delito, por más que haya pruebas suficientes para indicar que realmente lo cometió, si tiene plata suficiente, él gana. Y se jode el que no tuvo dinero y fue el afectado en todo el asunto. Rose, como le comento y lo que me corresponde a mí, le reitero, o sea, se puede seguir las acciones, obviamente hay que tener un poco de paciencia. También el tema de los honorarios es muchas veces un limitante, pero si es que tienen las pruebas a la mano, sí se debería analizar el inicio de las acciones. Antes de dar el paso a José Quevedo, solamente hacer un comentario. En el día de hoy, en las noticias escuchaba, en el Teleamazonas, creo que era de mañana, y hablaban de la Contraloría que desean, bueno, que habían presentado no sé cuántos casos para poder recuperar el dinero, ¿ya? Entonces manifestaban que en la justicia ecuatoriana un trámite de esos puede durar de 8 a 10 años para recuperar de las glosas. Entonces, como justamente dice usted, doctor, el tiempo en nuestro país es el peor enemigo de cualquier pobre que esté en cualquier caso. Eso es lamentablemente porque en los casos pequeños se demoran a veces 1 año, 2 años. En casos grandes se demoran, como decían en las noticias, 10 años, o sea, de 8 a 10 años. Entonces es una barbaridad porque en este país cambian contralor, cambian directores, y dependiendo de las instituciones públicas, hay instituciones públicas que le cambian cada 3 meses, cada 4 meses. Llega otro gerente, le cambian a las 2 semanas. Entonces me supongo que hasta que se pongan igual averiguando cómo van los casos, cómo va todas esas cosas, se demora más tiempo. Eso nomás quería comentarles. Y ahí sí está José Quevedo y luego está Pedro José. Buenas noches. Bueno, una consulta. Por ejemplo, ¿qué hacen los empleados que salen de las empresas por enfermedad profesional? O sea, entraron sanos con los típicos exámenes que le piden cuando va a entrar a la empresa, que tiene que tener, básicamente, no padecer ni gripe, y pasan los años y sale con alguna enfermedad profesional. Porque yo, por ejemplo, de mi trabajo anterior salí por un caso similar. En mi caso, por ejemplo, tenía problemas de columna. Un buen día me llamaron a talento humano y me dijeron, usted es el señor tal. Le digo, sí. Me dice, aquí dice que usted tiene un problema en la columna de tal parte. Y bueno, ¿usted ha pensado en que va a tener familia, le digo, sí. Dice, ¿usted ha pensado en algún momento llegar a tener hijos? Le digo, sí. Pero usted sabe que como usted está, no va a poder ni siquiera cargarlos. Le digo, no. Me dice, bueno, en vista de eso, la empresa ha visto la oportunidad de ayudarlo para que usted se vaya a descansar a su casa y a recuperarse. Y por ese hecho, la empresa lo va a ayudar con su liquidación para que se vaya a descansar y se recupere.
si usted sale ahorita, usted sale con tanto porque justo ese mes, dijo, trabajé como indio porque dicen que el negro es vago y tuve un fin de mes simpático. Pero me dijeron, bueno, si usted sale ahora sale con esta cantidad, pero si sale después, nosotros ya enviamos un papel a talento humano que usted no puede hacer sobre tiempos. Y si ya se aprueba con eso, usted va a salir con menos de la mitad de lo que me ofrecían. Básicamente, si yo salía en ese momento, salía como con $11,000. Y si salía después de la super promoción, salía con $4,000. A riesgo de que me votaran, porque en ese tiempo estaban buscando el mínimo pretexto para votar a todo aquel que tenía enfermedad profesional. Porque al menos en la empresa, en este caso es Coca-Cola, hubieron problemas, peleas y nunca votaron a nadie. Y llegó un día en el que el uno medio le dio una cachetada al otro y fueron un par de horas y estaban fuera de la empresa. Tenían enfermedad profesional los dos. Y hasta donde yo sé, siguen con juicio y tanta cosa más y hasta la vez no han ganado ni medio centavo. Yo en mi caso consulté con un abogado y me dijeron, ¿sabe qué? No pierda tiempo porque no va a poder hacer nada porque todo eso ya está amarrado, ya está amañado y no pierda tiempo. Así que, ¿cómo se defiende uno con ese tema de ahí? Lo que decía Marlon hace ratos. Aquí básicamente, como decía el tema del de cobrar glosas, también ahorita está en contra del tema que estaban poniendo denuncias por el tema de los fiscales, jueces que se pusieron cuando hubo los tiempos de Trujillo. Así que, ¿a qué llegaremos? No sé. Sí, bueno, siempre hay que tener un poco primero, cuando uno inicia una relación o está en un proceso de selección de personal, tienen que conocer que existe en el Ecuador una normativa respecto no pueden ser solicitados anteriormente en el proceso de selección. Una vez que ingresa, por ejemplo, pueden hacer un examen, por ejemplo, de drogas, bajo la política de drogas y alcohol, no porque quieran separarle o quieran sancionarle, sino porque por ley tienen que tratarle si una persona es adicta a las drogas. Si es que una persona tiene SIDA, por ejemplo, puede solicitarse una prueba, pero una vez que ya es trabajador, no porque se le quiera terminar la relación laboral o porque no se deje trabajar, sino porque necesita un tratamiento y un seguimiento. Entonces tenemos que diferenciar que tenemos esa normativa respecto a discriminación. En lo otro, no es frecuente más bien que las empresas hagan propuestas. Pueden hacer una propuesta para que usted se desvincule, pero ya está un poco en la firmeza que usted tenga. Si es que realmente usted acepte esa propuesta, le dicen, vea, salga ahora con 4,000 o mañana con 0, es su decisión, pero también ahí está el hecho de que usted muestre esa firmeza y diga, no, a mí yo no puedo negociar de esa manera porque además tengo una enfermedad profesional que además la voy a denunciar en el IES, porque son temas distintos. El hecho de que usted termine la relación laboral no quiere decir que usted no pueda iniciar o continuar un trámite en el IES por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo. Son temas totalmente distintos y si se puede seguir, aun cuando, por ejemplo, usted acepta los 4,000 y termina la relación laboral, mañana va al IES y le denuncia a la empresa para que el IES investigue y eventualmente puede existir una responsabilidad patronal por la enfermedad profesional. Pero como les digo, uniendo y salir de la empresa, es un poco la firmeza con la que se maneja ese momento. Claro, pero por ejemplo, el tema ahí es que cuando yo acepté eso, justamente yo hice consulta con varios abogados y el que menos me dijo, ¿sabe qué? No pierda su tiempo, no va a ganar. Incluso yo grabé, porque justamente ya estaban haciendo las reuniones para ofrecer las promociones, yo grabé la conversación con la de talento humano. De paso, cuando me liquidaron prácticamente, cuando acepté la propuesta, pasaron un papel del Seguro Social que yo no tenía nada, que yo salía sano y bueno de la empresa. Pero como yo me llevaba muy bien con los médicos y todo, me filtraron papeles y me dijeron, mira, ahí está el tema de tu enfermedad profesional, tú estás aquí, tú verás qué haces con eso. Y con esos papeles fui donde unos abogados y me dijeron, ¿sabe qué? No pierda su tiempo, no va a ganar nada. ¿Qué se hace contra eso? Por muy firme que uno pueda ser,
tampoco es pendejo, tampoco hay dinero que aguante. A ver, como le comento, el abogado hace un análisis y ahí, si es que el abogado determinó que no había algún camino legal, pues tal vez no conocía del tema laboral o del tema de seguridad y salud. Por ejemplo, mire, le comento un caso. Recibí de Guayaquil una llamada de una persona a la que me habían recomendado diciendo que querían presentar un recurso de casación. Cuando yo revisé el proceso para analizar la posibilidad de seguir el recurso de casación, vi que dentro del proceso, que era por despido intempestivo, efectivamente el trabajador no tenía una prueba del despido intempestivo porque también así como muchas veces el trabajador no tiene razón, muchas veces el empleador no la tiene, el trabajador tampoco. Entonces, que a la persona, el trabajador entendió que fue despedido y no tenía una prueba. Pero ¿qué es lo que hace? Obviamente no me corresponde a mí cuestionar el accionar del otro abogado. Lo que hace el abogado es alegar que el trabajador abandonó el lugar de trabajo. Ese momento se revierte la carga de la prueba y por eso obviamente no se demuestra que el trabajador abandonó y se pierde el proceso judicial. Entonces, miren, muchas veces nosotros no conocemos los temas cabalmente. Antonio, solo una precisión corta para el foro. ¿Qué es revertir la carga de la prueba? Es decir, que a mí me corresponde demostrar. Ya no tiene el trabajador que demostrar que fue despedido, sino que yo tengo que demostrar que abandonó el trabajo. Y como no tengo prueba, pues obviamente voy a perder el proceso como efectivamente sucedió. Sí, ahora, otro aspecto que acá tenemos que analizar, como les mencionaba, es el tema de la experiencia, del ejercicio profesional del abogado. Si muchas veces no tenemos el conocimiento debido, pues tal vez no tengamos la forma adecuada de poder asesorar al cliente. Pero ahí también debería tomarse en cuenta la honestidad del abogado, porque hay muchos abogados que lo tienen dando vueltas y vueltas y vueltas, porque usted gana, le siguen dando vueltas y vueltas, y es un caso de nunca acabarse, y eso es dinero que sigue dando. Prácticamente eso también debe tomarse en cuenta. Así es, yo totalmente le doy la razón. Y justamente No se le escucha, doctor. Se te fue el audio, Antonio. Una asesoría Creo que es el internet. respecto a un tema tributario, Antonio, te está haciendo trampa el lado de las telecomunicaciones de ahí, Antonio. por ejemplo, respecto a un tema penal. Yo con toda franqueza le digo, este no es mi expertise. Inclusive algún rato Ahí volviste. Aló, ¿me escuchan ahí? Aló. Ahí volviste, Antonio. Te estás moviendo y te saliste un poco del ancho de banda. Ahí volviste. Ahí sí escuchamos. Deme un minutito, por favor, para no quedar mal en este tema. Deme un minutito. Ya no. Mientras se mueve, Antonio, ¿puedo hacer una glosa? Claro que sí. Entonces, hasta que regrese Antonio, yo fuera del ámbito laboral, un poco retomando lo que decía Rocío, escuchando el caso de Nito, de don José, siendo abogado también tengo que decirles una cosa que
que pasa en nuestro medio, y de hecho creo que debería ser un asunto que también en algún momento toquemos, porque tenemos bastantes abogados también dentro de nuestra organización, dentro de nuestro grupo, y es el hecho de que en la formación de los abogados, en realidad hay muchas cosas que se aprenden de manera general, pero es el día a día, la práctica en un área específica de trabajo, la que termina desarrollando el arte. Y en la universidad, y es un asunto cultural también, porque desde guaguas no es un tema solo de los abogados, no se nos enseña cómo podemos enfrentar un conflicto ético. Eso es un asunto enteramente aparte, no solamente es un asunto de lo laboral. Antonio nos empezaba a ilustrar el caso de qué pasaría si le traen un caso penal. A mí me pasaría lo mismo si me traen un caso laboral. Yo soy abogado, manejo un montón de temas, entiendo los asuntos laborales en general, puedo ver los números dentro de una empresa, pero si me trae el caso laboral de una persona, probablemente no tengo la competencia de asesorarlo correctamente. Por eso es que le hemos pedido, por ejemplo, a Antonio Justo, que es un especialista en estos asuntos, que nos dé su opinión para enseñarnos de estos principios. Lo que le ha pasado a José, por ejemplo, más claramente que lo que le ha pasado al papá de Rose. Es un tema tal vez de falta de experiencia. Antonio, con mucha lealtad profesional, no ha cuestionado los métodos ni las opiniones del abogado que le atendió a José, lo cual está muy bien, porque eso es lo que hace un especialista. Yo voy a opinar ahorita desde afuera como que no fuera abogado siquiera. Antonio lo que de alguna manera sugiere, yo voy a hacerlo porque no soy un especialista en materia laboral, es que tu abogado Mito no te asesoró de la mejor manera. Y yo también pienso, viendo el tema desde afuera, que podía haber sido así. En el caso de Rose, vemos otro tipo de conflicto ético alrededor de la profesión de los abogados. Y por eso es que ahora los expertos en tecnología quieren reemplazarnos con algoritmos, porque parecería que ante la necesidad un abogado coge cualquier caso y eso deriva normalmente en un trámite que se hace mal y por lo tanto en un derecho que deja de estar tutelado apropiadamente, y muchas veces esto trae a la desgracia a las personas que buscaron originalmente el consejo de un abogado. Entonces, Antonio, de una manera muy leal y muy profesional además, nos dice que él hubiera manejado el tema de una manera diferente y probablemente el resultado hubiera sido distinto. El caso de Rose, en cambio, es el caso de todos los usuarios ecuatorianos de un sistema de justicia que no presta garantías, que funciona lento, que no logra darnos lo que necesitamos cuando acudimos al sistema para que alguien solucione un conflicto. Y eso es algo que se soluciona desde el poder, rompiendo el sistema, planteando maneras distintas de funcionar, dándole recursos diferentes a la administración de justicia. Es evidente, yo lo digo como abogado y sin vergüenza de decirlo, porque lo he dicho hasta en foros profesionales, yo no confío en el sistema de justicia del Ecuador. Es una de las razones por las que además hago política, porque creo que se necesita desde el poder organizar otra manera de que esto pueda funcionar de una manera decente, que le sirva a la gente y que solucione los conflictos, porque para eso está ahí la administración de justicia. Creo que Antonio regresó ahí. Así es, Pedro. Tenemos Sí, otras sí. personas, varias personas levantadas la mano ahí. Estuve escuchando y un poco, efectivamente es eso. También es un tema social, ¿no? Muchas veces el abogado necesita trabajar, lamentablemente no conoce muchas materias y coge los casos, entonces eso tiene un efecto contraproducente desde el punto de vista legal. El cliente no está satisfecho, no se logra el resultado esperado, y por eso es que también muchas veces hay que agradecer poder estar en un campo en el que me puedo desarrollar correctamente. Les decía hace un momento, si es que alguien me dice, mira, hagamos un reclamo tributario, con toda honestidad y con toda franqueza le digo, no puedo porque no es mi expertise. Entonces, un comentario nada más en concordancia de lo que Pedro manifestabas. Continuando con el tema de la consulta, efectivamente habría que analizar correctamente el tema, si es que tenemos acá un tema laboral y un tema de seguridad y salud
habría que analizarlo y determinar efectivamente qué es lo que sucedió y si todavía se está en la oportunidad de presentar un reclamo. Ahora, si es que ya tenemos una resolución, tal vez por un manejo equivocado de fondo, de parte de riesgo del trabajo del IES, pues obviamente ya no podemos retomar el caso. Bueno, tenemos a nuestra legionaria más pequeña, Ivana. Por favor, Ivana. Buenas noches con todos. Mi pregunta, según como vemos aquí en el sistema vemos que hay esa falta de tiempo que las personas o las personas encargadas de este tema no se lo toman como en serio y solamente tratan de terminar rápido. O no sé, entonces, ¿cuál sería el primer paso que deberíamos dar como para que se reestructure el sistema y así poder dar nos brinden un mejor servicio en este ámbito? Ahí más bien Pedro, no sé si es que nos ayuda Claro que con sí, los Antonio. comentarios. Ivana, lo que tenemos que hacer es aprender a fomentar entre nosotros dos cosas de nuestra cultura: el respeto y la cultura del reclamo. Tenemos que aprender a reclamar las cosas. Los ecuatorianos a veces tenemos la sensación, porque vivimos entre nosotros, de que molestamos por tonterías, pero en realidad somos una de las naciones que menos reclama de una manera eficaz. Mi abuelita tenía una frase, y con el perdón del público, a veces vivimos reclamando pendejadas. Y cuando es de reclamar cosas importantes, no levantamos la voz. Reclamamos por cosas que tienen que ver con el fútbol, reclamamos por cosas que tienen que ver con a veces un reality show, reclamamos a nuestros vecinos por cosas mínimas que tal vez podríamos tolerar, pero no reclamamos cuando hay injusticia al lado de nosotros. Cuando vemos que hay un reclamo como el de la familia de Rose, no hacemos mucho. Cuando vemos que alguien le roba y hace cola porque le robaron, todos vemos algún rato, la mayoría de nosotros, supongo, ya hemos pasado por un robo y hemos tenido que ir a flagrancia, sí nos da pena, pero no reclamamos que se haga más. Cuando alguien nos pide una coima, no reclamamos. Cuando vemos que un agente civil de tránsito del municipio de Quito está pidiéndole claramente una coima a alguien para dejarle ir porque está cometiendo una infracción, no hacemos nada tampoco. Nos hacemos de la vista gorda y seguimos. Y esto no es porque seamos malas gentes, sino que desde chicos no nos hemos enseñado a nosotros mismos, no les hemos compartido a nuestros hijos la cultura de lo necesario que es reclamar, y reclamar cosas que son de justicia. Si entendemos el valor del reclamo, podemos entender además el valor del abogado, y le vamos a llevar un montón de trabajo además a los abogados para reclamar cosas que son necesarias de absolver a través de la justicia. Pero aunque no se opere a través de la justicia, el sistema de justicia implica una cultura de reclamar las cosas que son justas. No está mal, nunca está mal levantar la voz por alguien más. No solo tienen que hacerlo los abogados, tienen que hacerlo los ciudadanos. Ivana, cuando tú ves que algo pasa en tu escuela, que alguien más le hace bullying a otra persona, hay que aprender a reclamar. No solo hay que aprender a denunciar, hay que aprender a reclamar. Hay que aprender a organizar a los otros para levantar la voz. La injusticia es algo que se regenera cuando somos mudos, cuando nos volvemos silentes. Pero tenemos la oportunidad siempre de luchar contra la injusticia, como lo hacemos cuando discutimos de estas cosas de aquí. Pero necesitamos que más gente lo haga, que más gente adquiera conciencia, que más gente sepa que si hay algo injusto es indispensable reclamar. Ese es el primer paso, Iván. Las reformas legales, las reformas constitucionales, los procesos políticos, la pulcritud ética en los procesos de absolución en lo administrativo, en el ministerio, o ante un juez, o ante un tribunal arbitral, lo que corresponda. Todos esos procesos se van a fortalecer si la sociedad, si nosotros mismos asumimos la responsabilidad de reclamar ante la injusticia. ¿De reclamar ante quién? Ante la autoridad, pero también de reclamar ante un vecino, de sensibilizarle a veces a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestro vecino, de que delante de nosotros sucede una injusticia. Y ese reclamo no necesita ser un golpe en la mesa, un grito o un cartel. A veces sí, pero muchas veces, a veces solo significa el sentarse a conversar con alguien y decir,
oye, ¿te fijaste lo que pasó ahí? ¿Te fijaste lo que le pasó a esta persona? ¿Te fijaste lo que le pasó a mi vecino, a mi hermano, a mi compañero, al tipo de la banca de al lado? O sea, nos fijamos y no hicimos nada. Oye, por lo menos seamos empáticos y preguntemos. Y si tal vez le ayudamos a levantar la voz en el momento oportuno, necesitamos de menos administración de justicia y logramos resultados más justos. El primer paso, Ivana, es no quedarnos callados ante la injusticia, es aprender a reclamar. Así es. Por favor, si podemos continuar con las inquietudes. Don José, creo que estaba con la mano levantada. Sí, solamente para acatar algo ahorita que hablaba del tema del reclamo, yo sé, ¿cómo reclamamos si sabemos que no va a pasar nada y que en el último de los casos nos puede pasar algo a nosotros por alzar la voz? Por ejemplo, si usted acusa a un policía, tiene dos opciones: de que lo maten o de que le hagan la vida imposible. Es así de sencillo. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el caso del defensor del pueblo, que parece que básicamente lo tienen por obra y gracia ahí en la cárcel y tanta cosa más. Una persona que fue influyente, que tiene contactos y tanta cosa más, lo tienen así. Imagínense a nosotros, los de a pie, que no tenemos voz ni voto en los medios ni nada, nadie nos escucha, dicen, ¿qué nos va a pasar? Ahora tomen en cuenta, por ejemplo, ahorita que justamente como decía de antes, que yo que el conspiranoico que subí el video que hablaba el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana sobre el tema del carnet de vacunación. Nos están imponiendo un pase sanitario para poder mover, restringiendo la movilidad. Cuando ya están diciendo básicamente que está comprobado que el vacunado también es un transmisor asintomático. Puede tener el carnet, pero si está infectado, contagia a los del bus. ¿Y quién le dice algo? Cuando se supone que, en mi caso, yo como no vacunado, yo debería tener más cuidado todavía. Y si yo estoy vivo después de 2 años y no me he vacunado, a pesar de que en mi caso, en mi barrio, todo el mundo cayó y ahora todo el mundo ha sido vacunado que volvió a caer, o yo estoy haciendo algo bien, o mis defensas son demasiado buenas. ¿Por qué me quieren exigir que tenga un carnet para poder tomar un bus? Por ejemplo, como les dije ese día, en mi caso prácticamente tengo 2 opciones. O me vacuno a la brava, porque es lo que están haciendo, están buscando la forma que nos vacunemos sí o sí, mediante obligación, o consigo una pasolita, busco un carnet trucho y salgo en una pasola. Porque le soy sincero, a mí me da cosa cargar sacar la copia de algún carnet de alguna otra persona y andarlo presentando, porque lo que he visto es que solo ni ven el carnet y se pase, ni ven el carnet y se pase. Pero a mí esa parte me da carga de conciencia. O sea, ¿qué hacemos con eso? Si ni en esas ni cosas así les prestan atención. Vamos a lo primero, Mito. Sobre lo segundo, yo creo que el tema de la pandemia tiene para largo y vamos a volver sobre eso. Mientras tanto, tú sabes que a mí no me gusta la idea de estar vacunado, pero le digo a todo el mundo, y yo también lo hago, me vacuno, porque no tengo otra manera a la mano de solucionar el asunto por el momento. Pero yendo al caso de qué haces cuando ves injusticia y estás en desventaja de fuerzas. De hecho, los ciudadanos siempre estamos en desventaja de fuerzas. Y en desventaja de fuerzas estuvo Mahatma Gandhi para vencerle al Imperio Británico, y en desventaja de fuerzas estuvo Martin Luther King para marchar por los derechos civiles de los afroamericanos. En desventaja de fuerzas normalmente estamos porque dejamos que la injusticia se haga del poder. Cuando los temerosos son gobernados por los temerarios, entonces son los más vivos y los más peligrosos para la sociedad los que nos gobiernan. Por eso lo que tenemos que hacer es, con miedo o no miedo, reclamar y unirnos con otros, porque cuando somos mayoría para reclamar, terminamos venciendo. Así que no hay pierde. La historia de la humanidad demuestra que los valores son más fuertes, y cuando nos juntamos en contra del miedo, cuando nos juntamos en contra de la intolerancia, cuando nos juntamos en contra de la injusticia, los buenos siempre terminan ganando. Así es, y además acotando algo, Pedro, muchas veces cuando nosotros recibimos una sentencia o una resolución judicial, muchas veces decimos, el juez no nos da la razón a pesar de que yo tengo la razón, o el juez ha obrado de una manera equivocada, aquí sospecho que algo existió, y no nos damos cuenta en que tal vez enfocamos mal la acción. Entonces, obviamente el juez nos niega porque no estamos reclamando de una manera adecuada. Entonces, eso también tenemos que considerar, porque muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de reclamar,
pero no lo hacemos de la manera o de la forma en la que debemos. Entonces la acción se rechaza no porque el juez no está impartiendo justicia de la manera que debería, es porque no se reclama de la forma correcta. Pedro José, creo que tenía una pregunta. No, bajé la mano porque de hecho Antonio respondió ya. Entonces, continuemos, por favor, doctor Antonio. Por favor, las inquietudes que tengan, con todo gusto. Está justo ahí está. Inge Víctor. No escuchamos, Víctor. Buenas noches con todos. Yo creo desde mi punto de vista, y creo que en ninguna escuela, en ningún colegio, excepto ya en la universidad, nos dan a conocer nuestros derechos. Primeramente, comenzar desde ahí, para educarnos y saber qué derechos tenemos nosotros para poder reclamar y de la forma que debemos reclamar. Eso sería el punto principal, el básico en la educación que deberíamos tener todos los ecuatorianos y todo el mundo, ¿no? Esa es mi opinión. Si tenemos alguna inquietud, por favor. Creo que por el momento continuamos, doctor. Ay, no, Víctor. Creo que continuamos. Es que estás con la mano levantada, Víctor. Ahí sí, continuemos nomás, doctor Antonio. Sí, entonces, como les mencionaba, este aspecto tiene que ser analizado correctamente. Nosotros tenemos regímenes distintos, por ejemplo, un régimen es el laboral, otro es el de seguridad social, otro es el de seguridad y salud. Cada uno tiene su norma, cada uno tiene su camino legal y obviamente eso es lo que tenemos que atender. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, y enfocamos nuevamente en lo que hablamos hace un momento, la forma de determinación de la relación laboral, tenemos que establecer clara y correctamente cómo se produce la forma de terminación de la relación laboral y si es que obviamente existe algún elemento que no concuerda con la legalidad, pues tenemos que reclamarlo. Vuelvo un poco al tema. Muchas veces cuando no enfocamos correctamente nuestro reclamo, cuando no contamos con tenemos la norma, pero no la aplicamos en la forma que debemos, pues obviamente no vamos a tener el resultado esperado. Y eso es importante que se considere dentro del ejercicio profesional también y cuando se tratan los casos con los clientes. ¿Tenemos alguna inquietud sobre lo que hemos conversado? Se ha abordado el tema de la terminación de la relación laboral, hemos analizado algunas inquietudes, algunos casos de las personas que han expuesto la problemática. Si es que tenemos algo adicional, pues con todo gusto, no sé, Pedro, si tenemos algo adicional. Pues sí, gracias Antonio. Yo creo que es una exposición sumamente valiosa, de utilidad práctica e inmediata para todos. Sé que muchos al tratar este tema les queda, como a José o como a Ros todavía, la necesidad de cuestionarse sus propios casos laborales. Importante tomar la experiencia que hoy nos demuestra Antonio, y esto es un consejo para todos: cuando tengan un tema legal,
no busquen al abogado amigo porque es el abogado amigo. Busquen al amigo que es abogado para preguntar por la especialidad. Un amigo nunca les va a decir, sí, te voy a dar haciendo porque suene barato o gratuito el servicio que ustedes necesitan. Cuidado. Eso es como tener un dolor de estómago e ir a donde su primo veterinario porque tiene título de doctor. No es igual. Cada cual tiene su especialidad. Y un buen amigo, cuando este es abogado, les va a referir a un buen profesional, a menos que se trate de la especialidad de él. No esperen en todos los casos que su abogado, por buena gente o porque parece que es gratis, les dé haciendo algo. A veces las cosas comienzan mal por ahí y terminan peor. Pregunten ustedes por quién es la mejor referencia que su amigo abogado les pueda dar para el caso. Es así como se sugiere que se haga mejor consulta legal para poder terminar resolviendo el asunto. Un buen profesional, insisto, si es su amigo el que le corresponde, les va a decir, este sí es un tema en el que te puedo ayudar, o les va a decir, sabes que en este tema yo no puedo, pero va uno o va otro. De hecho, hay algunas preguntas que están por interno. Marlon, ¿nos puedes un poco guiar con las preguntas que se están haciendo? Sí, justamente tenemos primerito a doña Rocío Luzuriaga, quiere hacer una pregunta ya, y después tenemos a Erika Ponte. Gracias, permiso, nuevamente. ¿En cuánto tiempo tenía que haber transcurrido y ya el caso prácticamente no hay cómo retomarlo ni tampoco procede la prescripción o un recurso de casación? Y también lo que nuestro líder ya respondió, cambiar, analizando o experimentando estos pocos esquemas en esta noche. Cambiar el sistema será la solución a estos cráteres. Gracias. Gracias, Rocío, también. A ver, la prescripción que tenemos en materia laboral para reclamar, por ejemplo, por la existencia de un despido intempestivo, para reclamar por la existencia de una enfermedad profesional, para reclamar por un accidente de trabajo, son 3 años desde que se produce el evento o desde que termina la relación laboral. Eso tenemos que considerar porque si es que ya han pasado estos 3 años, si bien podemos ejercer nuestro derecho, si bien podemos presentar una acción, esta acción va a estar prescrita. Y lo que se hace acá es lo que se llama una excepción, es decir, de decirle al juez, decirle a la autoridad, esta acción está prescrita porque han pasado más de 3 años y el juez lo único que hace, sin entrar al fondo del asunto, es declarar justamente que ha pasado el tiempo y se ha perdido la oportunidad de reclamar. Si es que estamos dentro del tiempo, dentro de los 3 años, también tenemos que observar el tema de qué tipo de resolución tenemos, porque si ya tenemos una resolución de última instancia, si es que ya ha sido lo que se llama incluso ejecutorial, es decir, ya no tenemos la posibilidad de presentar un recurso, pues obviamente tampoco vamos a poder presentar una nueva acción. Eso tenemos que analizar también, y si es que ya revisando esos puntos tenemos la posibilidad de reclamar, pues obviamente podemos analizar el caso y realizar el reclamo, Rocío. Gracias. Tenemos Erika. Hola Erika, ¿qué tal? Continúa. Buenas noches, ¿cómo están con todos? Muchas gracias. ¿Cómo está con todos? Hola, Pedro. Hola. Antonio, veo de tu trayectoria en temas laborales y mi consulta es la siguiente. Tengo una funcionaria que estaba en código de trabajo. Le pasaron a la modalidad de servicios ocasionales y para el 2021 le vuelven a hacer otro cambio con libre nombramiento y remoción. Y para este momento le están queriendo desvincular, pero la persona lleva 8 años trabajando en esta entidad, que es una entidad autónoma, un GAN municipal. La consulta es porque esta persona se acercó hoy día conmigo y me dijo si él puede tomar alguna acción para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Por todo el tiempo que él está trabajando ahí. Y yo le dije que, claro, son 8 años y que lo que le recomendaba era una acción de protección. Así que quería saber si estoy
yéndole bien, o por el tipo de modalidad que él se encuentra en este momento, ya no podría tomar ninguna acción. Gracias. Gracias, Erika, también. A ver, en primer lugar, si es que hablamos de servicio público, tenemos que aclarar que muchas veces se confunde cuando se realizan las contrataciones por código de trabajo o por la vía que corresponde al servicio público con la LOCEP. Si es que la persona no es un obrero, si es que el trabajo que realiza no está conceptualizado dentro de lo que es el obrero, esa persona en ningún momento podía haber tenido un contrato de trabajo. A pesar de que se cometen muchos errores respecto a esto, hay muchas instituciones que generan contratos de trabajo con empleados que no deberían, por su condición, por la naturaleza de su actividad, se lo hace, pero esta persona debería en todo momento tener una relación civil regulada por la LOCEP. Por ejemplo, miren, las personas de estos son los agentes metropolitanos, por ejemplo, que tienen contratos de trabajo. Ya la Corte Nacional en muchas ocasiones ha dicho que ellos no son trabajadores y muchas veces estas personas reclaman por la existencia de un despido intempestivo y obviamente les niegan, no porque la relación laboral haya terminado de manera unilateral por el empleador, sino porque no han tenido la calidad de trabajadores. Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar, la verdadera condición jurídica de la persona, si es que tenía que haber estado en todo momento con la LOCEP o era un contrato de trabajo. De lo que me comentan, no sería un contrato de trabajo, esta persona debería ser un funcionario público. Segundo, respecto a la estabilidad, tenemos que analizar la forma en la que ha estado vinculada la persona, porque en el servicio público no es como en el privado, que el tiempo me da derecho a tener una estabilidad, me da, inclusive se genera un contrato indefinido. En el servicio público no sucede eso, tenemos que nosotros tener un contrato o un nombramiento, y dependiendo de eso, si es que usted menciona que ha tenido un contrato ocasional, pues el contrato ocasional carece del atributo de estabilidad. Tenemos que primero hacer ese análisis para determinar efectivamente qué es lo que puede suceder si es que la empresa, este gas municipal, termina con la relación contractual. Ahora, y tercer punto, la acción de protección, una acción constitucional, lo que hace o lo que puede hacer es revisar la forma en la que se dio por terminada la relación contractual. Y si es que encuentra la autoridad del juez constitucional, que acá no tenemos jueces constitucionales, sino que cualquier juez se transforma en un juez constitucional cuando se presenta una acción de protección, lo que puede hacer es revisar el procedimiento y, por ejemplo, puede decir, aquí no correspondía terminar la relación contractual porque la persona, me invento, tenía un nombramiento. Pero ¿qué es lo que hace en sí? Obviamente va a determinar que la persona se reintegre, pero le da la oportunidad a la función pública de que retome el proceso, y si lo retoma de manera adecuada, obviamente luego ya no podremos reclamar. Entonces, todos esos aspectos tenemos nosotros que reclamar, que revisar, perdón, para el caso que usted comenta, Erika. Muchas gracias, Antonio. Con todo gusto. Lore. Sí, muy buenas noches con todos. Soy de la ciudad de Loja. He venido participando en estas tres últimas. Muchas gracias por la apertura que nos ha dado. Bueno, mi pregunta sería para Pedro José. Es una pregunta, bueno, yo soy servidora pública. ¿Cómo cambiar el sistema también? Porque el servidor público tiene muchas quizás facilidades y quizás en algunos casos estos servidores públicos no sirven a la sociedad como debería ser, y ellos se amparan en la LOCEP, que nadie los puede votar. Yo soy docente y hay docentes que se quejan por todo, porque quieren, porque pueden y porque les da la gana. Pero sin embargo, ¿cómo podemos hacer para que nosotros poder cambiar el sistema y hacer mejor todos los servicios públicos? Esa es mi pregunta. Esa es una excelente pregunta, Lorena. En realidad, has planteado varias cosas en conjunto, que todas, de hecho, todas confluyen en un embudo de que desde la perspectiva de los ciudadanos no es un asunto simple, es un asunto importantísimo. ¿Cómo como sociedad recibimos un mejor servicio público? Pues bueno,
Lo primero que debemos asegurarnos es de que el sistema de garantías a favor de quienes trabajan en el servicio público sea real. Yo te voy a decir dos cosas que he descubierto en las últimas semanas, que de hecho con algunos de los que están aquí hemos estado también trabajando en los temas de los planes de gobierno. Hay demasiados trabajadores, por ejemplo, municipales y de hecho profesores que en realidad están desprotegidos del sistema. Todas las garantías que individualmente llegan a las personas que trabajan para el sector público se pueden convertir en letra muerta cuando las personas no pueden ascender en una carrera de manera limpia y dependen de funcionarios políticos que ocasionalmente se hacen del poder y pueden ocupar los espacios con contratos que son ocasionales, que están fuera de carrera, con aliados políticos y dejan de lado el privilegio que implica para la sociedad poder poner en las posiciones de decisión a personas que van ganando en el servicio público experiencia. Cuando no lo hacemos de esa manera, quien está dentro del servicio público y se puede hacer de la carrera y no tiene la motivación de servir, porque ocasionalmente viene alguien de fuera y ocupa el espacio de las decisiones aunque no entienda nada de lo que está haciendo. Lo que pasa en la salud, lo que pasa en la educación, lo que pasa en la cultura, lo que pasa en todo el sector público. Entonces, hay una cierta justicia de la vendetta en la actitud de las personas que en el servicio público se desentienden de la posibilidad de servir mejor. Porque en realidad lo que están haciendo es dándole al sistema el vuelto, quedándose en donde están porque pueden, como tú dijiste, porque les da la gana. Porque de otra manera el sistema tampoco les va a permitir asumir las posiciones de responsabilidad que si se dedicaran a hacer las cosas bien los políticos, y eso es tomar en cuenta a la gente en el servicio público para hacer el servicio público, ellos también podrían lograr. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que puede hacerse para que la gente en el servicio público, para que podamos decir burócrata con orgullo y no en peyorativo, es que los políticos dejen de meterle la mano al servicio público. Y lo que llaman meritocracia no sea solamente la acumulación de títulos o las horas de lambisconería alrededor del subsecretario, del ministro, del director, del gerente de turno. Porque al final de cuentas, no existe meritocracia si no reconocemos la labor hecha por la gente. Si solo reconocemos las horas de curso, las horas de cóctel y las horas de chupe, entonces el servicio público siempre será lo que vemos ahora. Y los más vivos serán siempre los que ejerzan el poder. Y los más nuevos, además, con más chance de equivocarse, con menos experiencia, los que ocasionalmente lleguen y faciliten la corrupción. Y la desesperanza se apoderará siempre del espíritu de los servidores públicos. Pero esto también se puede romper, porque esto es un sistema establecido. Y se tiene que romper desde los servidores públicos, reclamando, organizándonos y reclamando para tener los espacios de poder que no pueden ser accidentales para quienes tienen experiencia. A veces, de hecho, eso implica ceder, porque muchas veces la persona que tiene más experiencia puede ser no el que nos cae mejor, o tal vez es de otro partido político, pero tal vez obrar con honestidad para recomendar al que es mejor en la posición de decisión y empujar en conjunto con otros servidores para que suceda así, es un primer paso. Hoy hemos hablado de primeros pasos. Es un primer paso para que después reformas legales y la llegada al poder de nuevos funcionarios ocasionales tengan que forzar la institucionalidad. La institucionalidad es un momento en el tiempo que podemos construir haciendo estas cosas, reclamando, dándole espacio a los que merecen, reclamando en contra de los que no merecen. Y los partidos políticos, los políticos, estamos ahí para poder darle voz a esos reclamos, porque a veces nosotros no estamos dentro de la institución. Si al maestro que le ponen un jefe injustamente para que haga cosas que le sirven a un subsecretario o un ministro para hacer chanchullos, es reclamado a través de alguien como cualquiera de nosotros desde fuera y lo hacemos con suficiente voz, te cuento una cosa, Lorena, a esos que llegan al poder por error, por viveza, les damos terror. Y no necesitamos gritar, solo decirles que estamos aquí y que sabemos lo que hacen. Y organizarle a la gente para que sepan que reclamar lo correcto tiene posibilidad de vencer. Entonces, no hay que perder la esperanza. Estas cosas pueden cambiar.
Y para eso existe la organización social y para eso existe la organización política. Si no hacemos eso, la organización política solo sirve para que las personas incorrectas deben ejercer el poder. ¿Crees que, y de hecho te digo con la convicción que me mueve a estar aquí todos los días que se organizan estos eventos? Yo creo que por aquí comienza el cambio que va a tener efecto. Ok, muchas gracias. Roberto está levantando la mano. Sí, buenas noches con todos. Yo quería participar, primero como siempre agradecerte por el trabajo y agradecer al expositor. A ver, tres cositas nada más. La primera digo que, voy a hacer una cuña comercial, digo que el mundo sería un mundo feliz sin abogados. ¿Sí? Porque hablamos de que, dice que no van a querer los abogados, pero hablamos de que el mundo sería un lugar feliz sin abogados, porque si no necesitamos abogados, significa que no hay litigios que tengan que resolver los abogados. Y si no hay litigios que tengan que resolver los abogados, significa que la gente está cumpliendo su palabra, la gente está siendo honesta, la gente está siendo transparente, la gente hace negocios y da la mano y los cumple. Entonces, me encantaría un mundo sin abogados, la verdad. Aparte que los abogados complican muchas veces todo, ¿no? Pero esa era la cuña en contra de los abogados, con el cariño que se merecen. No comparto esa cuña, no comparto esa cuña porque está muy... Los abogados son los primeros que existen en el mundo para defender a quien quiera, ¿no? Si no hay abogados, si no hay médicos, son las dos únicas profesiones más grandes del mundo que existen. Así que no podemos descartarlo la palabra abogado, ¿no? No, es que... Abogado. Una cosa es el ser humano y otra cosa es el abogado, la palabra abogado. Sí, ahí también... yo lo defiendo mucho con mucha honra. También quiero mandar a la casa a los médicos porque teníamos un mundo sin enfermedades, o sea, es una cosa parecida, la verdad. O sea, sin abogados, sin médicos. Te doy la razón, compañero Clemente. La otra cosa que quería plantear, muy cortita en el tema de servicio público, es una complejidad súper grande resolver el problema del servicio público. Yo he estado los últimos 8 años dentro del servicio público. Y hay un monstruo allá dentro del Estado que no logra moverse. O sea, tú puedes ser el hombre más genial del mundo, tú puedes tener las mayores ideas del mundo, la mayor iluminación en tu cerebro para resolver los problemas del mundo, pero te encuentras con un problema de la estructura del servicio público, de la estructura de las instituciones y la forma de trabajar de la gente, que es una barbaridad y es súper complejo cualquier movimiento. Sí, súmale como nota particular en el servicio público, y pasa lastimosamente, es que hay un castigo permanente a la eficiencia. Sí, entonces castigan al eficiente, al que trabaja bien, le dan más trabajo y al vago no le dicen nada, le ponen a un ladito, no le dejan hacer nada, un poco más. Entonces, ¿qué sucede en el tiempo? Que los que trabajan bien bajan al nivel del vago y no le suben al vago al nivel del que trabaja bien. Y a nadie le importa. Sí, en la empresa privada funciona al revés. Al que trabaja bien, por último, le pagan un poco más de hacer el caso y al que es vago le presionan para que trabaje más. Pero en el sector público no, o sea, entonces tú ves ministros, tú ves gente que entra de ministro en el sector público y tiene que contratar 5, 10, 20, 30 agentes adicionales para poder hacer las cosas, porque si depende solamente de la gente que está trabajando actualmente en los ministerios no logra mover las cosas, porque la gente no quiere moverse en ese proceso. Entonces es un tema súper complejo en esa instancia y no es fácil de resolver, ni siquiera es un tema de reformas legales, son temas estructurales que hay que pensar mucho para poder mover. Y en todas las instituciones pasa eso, o sea, te puedo decir que las instituciones trabajarán al 10, al 15, al 20% de la verdadera capacidad que tiene la institución con la cantidad de empleados que tiene, pero tanto a niveles burocracia de nivel medio hacia abajo, y también las direcciones y jefaturas son una barbaridad, no controlan nada, no saben lo que está pasando, ¿sí? Y no les importa, porque no es su plata, ¿sí? Sí, entonces esos son temas que están ahí, que no se van a poder resolver facilito, por más buena voluntad que tengamos y necesitan muchísimo debate. Y la última cosita, ya era un tema de pregunta al expositor, y me disculpan los abogados por haberles ofendido, si es que es el caso. Solo era un deseo utópico. ¿Qué pasa cuando un empleado
tiene una enfermedad larga, que sea no 15, sino 30, 60, 90 días, ¿sí? El empleador puede decir muy bien, tuviste 90 días de enfermedad, te descuento eso de las vacaciones, o cómo funciona eso. No sé si me pueden aclarar con esa pregunta. O debe pagarle aparte las vacaciones como corresponde y seguirle pagando el tema del permiso médico. No sé si me pueden ayudar. Eso y muchas gracias. Gracias también, Roberto. A ver, lo que pasa es que son estatus distintos. El empleado no puede estar al mismo tiempo gozando de vacaciones y al mismo tiempo enfermo. Obviamente podría eventualmente ser que mientras está de vacaciones se enferma, pero ya es una situación distinta. Si es que esta persona tiene una enfermedad que está debidamente acreditada por un médico e inclusive hasta validada por el IES, entonces está bajo un régimen de reposo y no puede el empleador confundir las situaciones jurídicas y decir que está de vacaciones o está en algún otro estado, sino que tiene que respetar el periodo de enfermedad. E inclusive la normativa menciona que el empleador no puede despedir al trabajador al menos en el primer año cuando tiene una enfermedad prolongada. Obviamente el IES va a cubrir el subsidio hasta 6 meses, luego de si es que se pasa de los 6 meses, ya si es que continúa la enfermedad, el IES analizará la posibilidad de una jubilación temporal, si es que a los 6 meses vuelve a hacer un análisis, la jubilación temporal puede extenderse un año más, si es que luego de este segundo año continúa la enfermedad, pues ya analiza la posibilidad de una jubilación definitiva. Pero en sí, respecto a la inquietud acá, es que no pueden confundirse las situaciones. Si es que el trabajador está enfermo y acredita esto con un certificado médico, el empleador no puede disminuirle las vacaciones, tampoco descontarle la remuneración, tampoco hacer como muchas empresas hacen esta figura de, no recuerdo exactamente cómo es, de días, de horas no laboradas, banco de horas, perdón, de banco de horas, y decirle luego, como usted no trabajó tanto tiempo, ahora me tiene que recuperar las horas. No es así. El estado de enfermedad debidamente justificado no puede confundirse con otras situaciones jurídicas, Roberto. Muchísimas gracias. Perfecta la respuesta. Tenemos otra pregunta. A ver, ahí no teníamos aquí la mano. Oiga, Chapín Albeiro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un cordial saludo, agradecerle al expositor, a todos, saludarles desde Zamora Chinchipe. ¿Cómo le va, Pedro José? Qué gusto. Yo simplemente quería opinar algo porque me hicieron acuerdo hablando del Estado y recordé la frase de Frédéric Bastiat que dice: todos quieren vivir a expensas del Estado y todos quieren estar en el Estado trabajando y eso, y se olvidan que el Estado vive a expensas de todos. Entonces, cambiar el sistema dentro del sector público yo creo que es una utopía, como decía Roberto, que no hubieran abogados y no hubieran médicos. Yo comentaba, en ese caso el ser humano le hace daño al planeta, entonces no deben haber seres humanos. Acá nosotros en Zamora Chinchipe estamos trabajando con un grupo de jóvenes con el pensamiento, con la filosofía de reducir hasta donde más se pueda el Estado, porque es inevitable que el Estado hace mediocre a la gente, porque ya tienen ahí todo seguro, no tienen miedo de perder el trabajo. A veces el miedo también nos impulsa. El miedo hay un libro que dice que el miedo nos puede servir como motor para impulsarnos. Entonces, me declaro aquí enemigo del Estado. El Estado presiona al empleo y la evidencia empírica lo demuestra. Los países más libres, con menos estados, son los que mejor les va. Las personas más pobres de los países más ricos son como estar aquí en la clase media alta, en los países que no tenemos libertad. Eso nada más. Reduzcamos el Estado, si llegan, hasta el máximo, porque así se crece, y ahí están ejemplos como Singapur, Irlanda, etcétera. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Ecuador.
Hola, hola, buenas noches. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Anita Villavicencio. Un cordial saludo desde Baños de Agua Santa. Soy ambateña. Mucho gusto. Nuestra admiración total. Aquí estamos Pablito Proaño y yo a poder compartir y poder ser parte de esta nueva historia. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, a lo mejor las preguntaré, pero una de mis inquietudes ahora que se está hablando de gobierno, Panamá no tiene ejército. Una de las fugas fiscales es cuántos militares tenemos y cuántos militares no nos apoyan en lo que es la protección. Yo vivo aquí en el Parque Montalvo y aquí se fuma y hay droga a diestra y siniestra y no se puede pedir la ayuda de la policía porque todo es cuestión legal. Aquí es un santuario de paz, es el primer destino turístico ahora y sí nos gustaría ser parte de esta nueva historia porque sé que usted va a llegar. Anita, muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Un abrazo a Pablo, que de hecho a los años que conectamos con él, sé que está de vuelta aquí. Gracias por haberte contactado, Pablo, de vuelta. Y de hecho, no quiero contestarte, Anita, porque le decía a Pablo mañana justo que hablamos que quería presentarle a Roberto, así que te voy a pedir a ti, Roberto, que tú contestes. ¿Estás ahí, Roberto? Sí, se entrecortó la señal, no te escuché. Te decía que justo Anita, que está con Pablo, acaba de mudarse de Nueva York a Baños, y justo hoy en la mañana que hablé con él a los años, le decía que te iba a presentar a ti. Anita nos hablaba justamente del Estado y nos ponía el ejemplo puntual de Panamá. No sé si lo oíste tú, Anita, porque si no, repite de nuevo porque quiero que sea el Roberto mismo el que te conteste. Ella vive ¿estás en Baños o en Ambato, Anita? Yo soy ambateña, pero vivo en Baños de Agua Santa ya 7 años. Le Qué linda estaba hablando vecina. del tema, ahí está, vecina. Ese es del Roberto. Hola Roberto, mucho gusto. Sí nos conocemos. No te veo Buenazo. tu rostro, no sé. Ajá, sí, a ver, ya te voy a poner la cámara. A ver, a ver. Son vecinos, qué chistoso. Aquí estoy yo. Mucho gusto. Hola. Sí, algún rato te compré algo hace muchos años. Mi hermana era administradora de la Fundación Vista para Todos, Margarita Villavicencio. Ah, ya, chévere. Sí, mucho gusto. Ahí Bueno, sí te escucho. Anita nos estaba hablando del tema de seguridad. De hecho, un factor de desencanto en general que está, bueno, un poco fuera del tema laboral hoy, pero que estaba más focalizado justamente en el tema de seguridad en Baños. Ya. Pero si uno veo en en alguna temporada yo tenía mucha estadística de la inseguridad en Baños y te puedo decir que no hay. ¿Sí? O sea, no hay, te puedo decir realmente en números y muy de cerca, sí, te puedo decir que en Baños no hay un problema de inseguridad. De hecho, tienes de todas las unidades policiales que hay, hay todos los destacamentos en Baños. Sí, por ahí tienes un problema de drogas, sí, pero es un problema de microtráfico, que es no te digo que no haya tráfico de drogas, hay algo de microtráfico, pero tampoco es un problema exagerado, o sea, no es como que vos sales a Baños y encuentras ahí a veces el uno que vende, el otro que vende, el otro que vende, o sea, realmente conseguir drogas, para mí mismo, digo, no es que yo fume y drogue, pero digo, se me es complicado, no logro divisar dónde comprar, ¿sí? O sea, porque la policía está muy atenta porque es un pueblo muy pequeño. Sí, y como es un pueblo muy pequeño y cerrado, no hay ni siquiera hay rutas de escape, no hay rutas de escape para los delincuentes. Entonces no hay una delincuencia. Y por ahí hay un tema de hurto, de oportunidad, de ladrones y oportunidad que se encuentran el celular en la calle, en el piso. No hay más, pero de que hay alguien, tú puedes salir con joyas, las mujeres pueden salir con joyas en la calle, en Baños, y no hay posibilidad de que te vayan a ir arranchando, por ejemplo. O sea, porque
al primer arranchador que existe, enseguida le agarra a la gente de Baños porque no tiene a dónde irse, o sea, no hay una zona marginal donde puede esconderse o donde pueda camuflarse un arranchador en Baños. Entonces, particularmente puedo hablar del tema turístico en Baños, puedo decir que diría que un 99% seguro. Lo mismo, por ejemplo, las casas vacacionales, las casas que pasan desocupadas meses, ¿sí? No es que haya un problema de que se vacíen las casas, por ejemplo. O sea, no necesitan ni seguridad, o sea, no. Hubo una temporada que hubo una banda que robaron 2, 3 casas de ahí en Baños, enseguida la gente se activó y la policía les cazó, o sea, no es. O sea, en Baños particularmente, por estadísticas y esta, ya fuera de la percepción, te digo, no hay inseguridad. O sea, vos puedes ir 3 de la mañana y estás completamente seguro. Si hay un problema de vándalos después de la fiesta y después de la discoteca, o sea, si tú estás 2, 3 de la mañana ahí en los alrededores de la discoteca, eventualmente vas a ver alguna pelea o alguna cosa de alcohol, ¿no? Pero no es más allá de lo que ves en otras ciudades parecidas. Y hay un control permanente de la policía en ese sentido. No sé si eso más o menos responde lo que la observación que estaban dando. Creo que sí, justo por ahí quería hacer una actualización y de hecho más bien invitarles en Tungurahua a que nos veamos pronto, tal vez la próxima semana. Ayer, después de participar en una clase que tuvimos la oportunidad de dar en la Universidad Técnica de Ambato, nos invitaron para hacer de hecho una actividad presencial con la comunidad universitaria, así que creo que la próxima semana por ahí nos vamos a ver y ahí aprovechamos para conocernos. Y quiero aprovechar también y perdón que pasé directo de Anita, pero Albeiro, quería saludarte también. Albeiro es nuestro director en la provincia de Zamora, es un joven, ya lo oyeron ustedes, muy inteligente, muy decidido, además con su visión de reducir el Estado al mínimo posible. Él tiene esta posición, que de hecho tiene muchos de los jóvenes ahorita ya también. Así que, bueno, igual quería conectarles ahí para que vean Pablo y Roberto se vean ahí y eso por el momento. Dale por ahí, Marlon. Listo, creo que no tenemos más preguntas de pronto. No, sí tenemos. Ah, Ivana, vamos ahí con nuestra legionaria Ivana. Bueno, solamente quería acotar algo y como resumir lo que yo entendí es como que debemos empezar desde nosotros mismos, tener ese respeto, la honestidad, también saber respetar a los demás del trabajo y también nosotros también esforzarnos. Y yo pienso que a mí, mi papá siempre nos ha dado libros y eso es lo que, o sea, a mí me gusta, es como el conocimiento es lo que marca una diferencia entre una persona y otra. Entonces yo creo que el conocimiento o un libro es como el mejor regalo que puedes tener. Entonces, gracias. Ahí tienen una futura presidente. Pues sí, nuestra Ivana es nuestra legionaria más joven y como sabe decir Pedro José, cuando le vemos a ella, a nosotros igual nos da ánimo para continuar con esta labor que estamos haciendo. José ha levantado la mano. Yo quiero contarlo. En el Ecuador hay inseguridad sí fuerte, pero a veces son de las mismas autoridades, ¿no? Policías corruptos, militares corruptos, que en pueblos pequeños como Baños, ¿no? Los policías son muy abusivos con los turistas, por lo cual eso causa inseguridad del turismo, ¿no? Y eso ha afectado mucho al Ecuador como en todas las provincias, ¿no? Las mismas fuerzas públicas son los que ponen el desorden, ¿no? O son corruptos o no sé qué pasa, ¿no? Otra, como dice el compañero, que en el Ecuador hay más empleados públicos que empresas. El gobierno tiene que encargarse en qué, en crear oportunidades como tipo China, ¿no? Que ayude a invertir para que se cree con visionarios empresas y dar trabajo, no que el gobierno se cargue de dar trabajo. Con Correa se llenó la parte burocrática para tener los votos de la gente ahí. Ahora queremos que estén empresas porque tenemos todo para tener empresas, ¿no? Tenemos materia prima, podemos tener maquinaria para que exista trabajo interno en cada provincia, porque el Ecuador es una maravilla. Pero el problema es que el gobierno no invierte en qué, en traer empresa privada o que los jóvenes con ideas grandes puedan fomentar y que el gobierno ayude a invertir, en vez que el joven fugue a otro país,
que el gobierno invierta en ese joven y creen un producto nacional, porque todos estamos exportando. Estamos como si vendemos de petróleo y tenemos materia prima para comprar y aquí procesar. Entonces, el gobierno siempre se va a llenar de burócratas. Muchas gracias. Gracias, José. Pedro, Marlon, saludos. Hola, dale. Don Freddy. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Muy buenas noches con todos. Hola, Yomi. Saludos, estimados. Bien, les estaba escuchando, mis estimados, y de verdad, sí, tenemos razón. El Estado está muy, muy engordado y creo que hay que enflaquecerlo ya. También, no sé, pero me parece que las fuerzas especiales también deben ser inhabilitadas por ciertos años y hacerlas pasando 2 años, porque no se puede tener una recarga tan excesiva de muchas personas a la policía cada 6 meses, cada año. Definitivamente, alguna vez les decía a Pedro que uno de los puntos del partido debería ser el proceso de lo que se hace comúnmente en las fundaciones, pero ahora enmarcarla al ciudadano. ¿Cómo? Se habla de apoyar al ciudadano y lo que se podría es apadrinar a través de los embajadores, buscando padrinos para la gente de escasos recursos. Ejemplo, si el señor Marlon vive en una localidad, por ejemplo, como Vinces, que es una ciudad muy adentrada dentro de los ríos, ¿sí? Tener personas que sean distribuidas a través de una gran base de datos y que sean personas que estén apadrinadas por tener escasos recursos. Así, esa gente que aunque sea le llegue unos $20, va a servir para mucho, porque allá y en ciertos lugares, en muchos lugares recógnitos, necesitan dinero. Hay muchas ciudades como Bahía de Caracas, como Imbabura, de arriba más para allácito, pues que son muy recógnitas y netamente no hay tantas fuentes de empleo. Y si hay otras ciudades donde a buena hora el activismo es bueno. Pero creo que uno de los puntos para mejorar lo que es el apoyo a la ciudadanía es apadrinar a través de gente del exterior a la ciudadanía de escasos recursos basados en una gran base de datos. Y llamar, como dijo por ahí alguien, definitivamente a la empresa extranjera, porque definitivamente acá en Ecuador hay muy pocas y habiendo tantas en el extranjero. O sea, se debe vender al país, como alguien dijo alguna vez el mismo presidente actual, ¿no? El Ecuador al mundo. Pero no ha llegado, no ha pasado. Entonces, bueno, puede ser poco tiempo, pero definitivamente las empresas deben venir acá. Les doy un ejemplo, vamos en el lado informático. Acá solo hay 2 bases de empresas ecuatorianas, que son IBM y Apple. De ahí no hay más, las otras son solo tercerizadoras. ¿Por qué no? Sencillo, porque no se las ha invitado, porque no se las traen. Y asimismo a las ciudades donde están cada uno de ustedes, no llegan las empresas de Quito y Guayaquil. ¿Por qué? Porque sencillamente los cabildos no invitan a las grandes empresas a las ciudades pequeñas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atraer a esas empresas a través de oficios, como se hacen algunas, muy pocas, pero se lo hace. Lo mismo apadrinar a la gente de escasos recursos, reitero, a través de personas de otros países, donde a los embajadores no solo se los tenga con corbata bien sentaditos, sino que se los haga trabajar. Entonces es una muy buena forma de atraer producción y sobre todo ayuda también. No netamente que las fundaciones sirvan como cuando ayudan a poner colchoncitos y zapatitos, que es bueno, pero que lamentablemente el correísmo las extrajo y decían de que vamos a eliminarlas porque de ahí salen los sindicatos, ¿se acuerdan? Entonces creo que es el momento en donde podría, y yo le había comentado a Pedro, que esos serían 2 puntos importantes para las personas a nivel de lo que vienen las seccionales, de atraer a las grandes empresas a las ciudades pequeñas. Les doy un ejemplo acá en Quevedo, yo soy de la ciudad de Quevedo, y Quevedo es una ciudad que vive netamente del aspecto agrícola, del aspecto universitario. Bueno, es una ciudad, yo diría casi completa en lo pequeña que es, y es muy fértil, gracias a Dios, pero las ciudades que están al lado casi no, y todas tienen que acceder a la ciudad. Y así Quevedo necesita que vengan más
más inversión. ¿Pero por qué? Sencillamente porque existe el egoísmo de los cabildos de no traer, porque saben que sus KFCs y sus tantas microempresas podrían ser parte de la competencia hacia ellos. Entonces ahí donde viene el mensaje de cada uno de nosotros, ¿no? Romper el sistema. Y definitivamente es por eso que cada uno está acostumbrado tan solo a atraer. Y definitivamente, ¿no? El Estado, si alguien decía, ¿por qué el malo siempre está de jefe y por qué no el intelectual de lentes no está de? Es sencillo, pues. El sistema definitivamente ha traído para que los vaguitos estén dirigiendo. Y ahí es donde cada uno de ustedes los invita a que formen parte y que se activen. Definitivamente cuando Pedro y Yomara y todos unos grandes amigos de acá, de verdad que me da un gusto que existe este momento educativo acá. Es importante, y yo los invito y les digo, no tengan miedo de hacer la oposición a los grandes magnates de cada provincia, señores. Les aseguro que ustedes con un poquito de coordinación pueden atraer más gente que los grandes magnates de cada provincia. Y se los digo por experiencia, y Pedro se acaba de dar cuenta hace 3 semanas que pasó en la provincia de Los Ríos. 1000 personas, casi 1000 personas en un evento en el campo, donde luego Herba solo llevó 97 personas 2 semanas antes. Entonces, ahí el resultado, Pedro José Freire. Les digo, y no necesitamos que los Troya ni los Terán, sino que yo tan sencillamente soy una persona que cuando me dedico un tiempito es como cuando me pongo a leer. Así que, compañeros, no teman que los grandes magnates de sus provincias, ¿sí?, sepan hacer más cosas tan solo por el dinerito. El dinerito es falta de cerebro cuando es robado por el área verde, que ustedes lo saben. Tan sencillamente dediquémonos un poquito más de tiempo, metémosle ñeque y activemos gente. Y les aseguro que les ganamos a toditos esos clásicos. Así que bienvenidos. Y ojo, menos palabras y más hechos. Y os invito a cada uno de ustedes a que seamos parte activa, comencemos a activar todas esas ciudades y echémosle un poquito de tiempo en la semana y van a ver cómo les ganamos a todito ese clasismo antiguo que se han encargado de manejar mal las cosas, mis queridos amigos 16. Pedro, ahí está el resultado. Marlon y todos se dieron cuenta que no es una palabra, fue un hecho, y así sencillamente llegará Quevedo y también se dará cuenta Pedro José que va a ser un boom. Y no, ojo, tan sencillamente no se necesita tener fortuna, tan sencillamente se necesita de tener ojo y ver bien cuáles van a ser las piezas con las que vamos a jugar el proceso. Y tan sencillamente, listo, y viene todo lo que se da. Así que les comento, me agrada algo de todo este grupo, ¿eh? Gente, chicos que hablan de libros, y eso definitivamente es mucho más que un corrupto con plata. Así que bienvenidos. Marlon, échele ganas, Yomara, Pedro, Lemencio, Roberto, José y toditos los chicos que están acá. Definitivamente no tengo el grato gusto de conocerlos, pero solo les digo de que Pedro José se puede haber dado cuenta de que el dinero no lo es todo. Tan sencillamente es solo la forma de organizar y de gestionar. Y listo, y ahí está todo ese boom de gente que nos va a apoyar en cada una de las provincias. De parte de la ciudad de Quevedo y la provincia de Los Ríos, les envío un abrazo a la distancia y esperando de que, no, cada que esperando. Sé que esta gente de libros le vamos a ganar al sistema. Chicos, una excelente noche. Perdón, un segundo, Marlon. Sigue, Pedro José. Lo que pasa es que cuando luego Alfredo Chamorro me acuerdo de por qué salíamos a las calles. Hace 5 o 6 años, cuando el Quinto Poder apenas cobraba nombre. Es por esta, es el Freddy Chamorro, así es como nos movilizaba, así es como sucedió, así es como comenzó esto. Gracias, Freddy, gracias realmente. Oye, yo, de hecho, ya mismo me voy a tener que retirar porque voy en camino a otra reunión. Yoma, tú ya estás allá estás con mi rey, con Brit. Puedes dejarle que salude la Brit un segundo. En altavoz, espérate un ratito. Bueno, altavoz legionarios, quiero presentarle, están ahí con el Panchito Sabana, quiero presentarles a una legionaria con quien estamos trabajando. Ahí está Panchito, ¿cómo estás? Todo bien, perdón, sigo. Ya. Él también quiere saludar. Saluda, Bartolomé, saluda. Saluda. Bartolomeo, creo que algunos de ustedes ya le han conocido, le han compartido la pizza alguna vez también ya. Y ahí está Brit Vaca.
ustedes ya le conocen, algunos también a Brit, aquí en Quito, de hecho, creo que todos le conocemos. ¿Cómo te va, Brit? Oye, qué bueno que estás aquí. Excelente, excelente, Pedro José. A todos los legionarios, muy buenas noches, un feliz año, bendiciones para todos. Y pues sí, aquí estamos como Pinky Cerebro, tratando de conquistar el mundo, poniendo todo el contingente para que este mundo y la ciudad sea un lugar digno de vivir. Y aquí está. Chéverísimo. Y ahí está Saludos, mi rey. Santiago, mi rey, que de hecho no es solamente porque le dicen mi rey, se llama mi rey. Para las mujeres y los hombres que no sepan, Brit es una joven política que tiene experiencia, que está sumándose para aportar en todo nuestro proyecto y que además está activa actualmente en funciones. Así que, de hecho, nos va a compartir un específico, algún rato con una conferencia además y un proceso de formación con la experiencia de Santiago también. Brit es vicealcaldesa de Quito. En mi opinión, de hecho, la forma en la que se dio la sustitución de guarderas, en realidad ella debería ser ahorita la alcaldesa de la ciudad. Pero, en todo caso, en el corazón de muchos quiteños sí lo es. Así que, bueno, igual, ya le conocen. Qué gusto. Gracias, Pedro José. Gracias por permitirnos ser parte de este relevo generacional, de esta nueva generación de líderes sociales y políticos. Gracias a ti. Ya está mi rey. Chao. Genial. Antes de continuar, Pedro, el doctor Antonio quiere decirnos algo, ¿ya? Claro. Gracias, Marlon. Antonio, por favor, cuando compartimos con amigos, pues obviamente hay que dejar ya las formalidades. Pedro José, Marlon, Yomi, agradecerles la invitación. Espero haber podido atender las inquietudes que se han planteado. A las órdenes para futuras charlas por otros temas que podamos en su momento, obviamente, conversar. Y espero que todos se encuentren bien. Felicitaciones, veo que es un grupo muy, muy homogéneo, un grupo que además está, le he seguido en redes sociales y veo que está teniendo una dimensión muy importante y eso es bueno, con Pedro José a la cabeza, que además me parece que es una persona muy capaz. Acabo de ver a Brit, le conozco recién, pero conozco la trayectoria, sé que actualmente figura en el municipio de Quito y felicitaciones también por eso. Con todos, muchas gracias por la invitación, a las órdenes siempre para una próxima oportunidad, si es que es posible, y buenas noches con todos. Gracias. Un abrazo. Buenas Gracias, noches, Antonio, a ti. muchas gracias por todo. Marlon, ¿quedas para el cierre? Sí, bueno, agradecerles igual, ¿no? A todos, como siempre, excelentes expositores de gran nivel que sabemos tener aquí en el movimiento. E igual hacerles la cordial invitación, el día sábado tenemos vuelta a un taller acerca de lo que es proyectos de inversión, y luego tenemos un módulo completo justamente con nuestro querido amigo politólogo Juan Carlos Guallín. Vamos a tener 4 talleres seguidos. En febrero tenemos 8 talleres seguidos de administración pública y en marzo ya están confirmados igual 7 talleres, 7 talleres de un módulo de lo que es psicología, ¿sí? Igual orientados a nuestros objetivos de lo que es política, y ya vamos a hacer un tema mensual que es para conversa libre, ¿no? De temas que pasen en noticias o al diario, que ya el otro día justamente coordinamos con Pedro José. Eso nomás, hacerles la invitación, por favor. Igual los talleres están grabados en las páginas de Facebook de todas las legiones amigos de todas las provincias. También tenemos igual en Instagram, tenemos también en Twitter, tenemos en TikTok y bueno, y en Facebook más, ¿no? Entonces, hacerles la cordial invitación para seguirnos capacitando y para poder romper el sistema. Pedro José, dejo contigo la despedida. A todos, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Sigamos formando, convoquemos a más gente. El esfuerzo conjunto que nos hemos puesto encima de los hombros
debe tener éxito. Y sé que lo vamos a lograr. Juntos vamos a romper el sistema. Que tengan una buena noche. Gracias. Cuídense mucho, chao. Gracias. Gracias. Buenas Nos vemos, noches. maestros. Buenas noches. Gracias. Para todos. Gracias.